Hola, hola. Buenas noches, ¿cómo están? Saludos a Chihuahua, Maribel. A ver, vamos a invitar a nuestro invitado. Hola, Hola, Do, ¿cómo está? profesor. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Bien, también, gracias a Momento. Dios. Ya. Do, Bueno, hace mucho que no lo veía. y hace rato. Buenas noches para todas las personas que nos están siguiendo en este momento. Sí. Doc, pues pues vamos a empezar, vamos a hablar pues el tema que nos había comentado, que es de la comunicación, ¿cómo es? La comunicación y su impacto en las relaciones, en la relación de pareja, que en realidad pues es en todas las relaciones, a todo nivel, pero que hoy queremos enfocarla a la relación de pareja porque vemos como muchos matrimonios y muchas parejas sufren, incluso desde el noviazgo, por una comunicación disfuncional. Yo creo que te han llegado casos y te cuentan constantemente a través de matrimonios con Dios y en lo que haces, te llegan casitos, ¿cierto? Claro, sí. Un momento, yo apago algo acá. Ya, es que está el día frío Así, acá, ahí entonces hace un calor horrible. tenía el calefactor prendido y ya estaba al extremo el calor. Entonces, sí, mira, básicamente es eso, porque hemos identificado, y yo creo que los compañeros también de la red de psicólogos católicos constantemente reciben casos de parejas, constantemente escriben matrimonios buscando apoyo, parejas que tienen conflictos, y la comunicación es muy importante en la relación de pareja, pero en todas las relaciones humanas, ¿cierto? Porque nosotros es algo que necesitamos en todos los niveles de desarrollo humano, ¿cierto? Entonces casi que se vuelve indispensable a nivel laboral, a nivel familiar, en todos los ámbitos. La comunicación impacta no solo nuestra vida, sino también la de los demás, porque de ella depende que nosotros podamos expresar lo que sentimos de una manera sana, pero que también podamos establecer límites amorosamente y con respeto, ¿cierto? De ella depende, por ejemplo, que nosotros podamos hacer negociaciones con los demás y llegar a acuerdos con los demás que nos permiten crecer y que son necesarios en todo momento de nuestra vida. Para todo, hasta para las decisiones más pequeñas, nosotros necesitamos negociar y necesitamos llegar a acuerdos. Porque en el matrimonio se viven muchas cosas, ¿cierto? El matrimonio es un trabajo artesanal de todos los días, como lo veníamos diciendo, como lo hemos manifestado en el otro live que hicimos, porque el matrimonio no es algo que simplemente, o la relación de pareja no es algo que simplemente se unen el hombre y la mujer y se improvisa, como muchas veces lo hacemos. Venga, dividamos gastos, tengamos hijos y compremos mercado, ¿cierto? Y a veces creemos que con eso como que ya todo está listo, pero resulta que no, porque tenemos cada uno una particularidad como ser humano. Cada uno tiene su historia de vida, cada uno tiene su pasado, por lo tanto tiene sus heridas, tiene sus carencias, y de ahí, digamos que ahí está la base de la comunicación, porque de ahí depende la manera en que posteriormente en el matrimonio se comunica lo que se siente. Entonces, eso yo también como experiencia de vida lo tengo porque lo sufrí en carne propia.
en mi matrimonio, en mi relación de pareja. Desde el noviazgo con mi esposa, ya llevamos pues 8 años de casados, pero nosotros tuvimos un noviazgo largo, un noviazgo de 8 años. Aquí en Colombia le decimos noviazgo bombril, porque es un noviazgo largo. Y entonces nos tardamos mucho en tomar la decisión de primero irnos a vivir en unión libre y después casarnos. Pero cometimos todos los errores habidos y por haber porque no entendíamos esto que les voy a contar hoy. En ese patrón, bueno, en la comunicación, digamos, hay algo muy importante. Y es primero, ¿qué es lo que yo expreso? ¿Cierto? ¿Qué es lo que normalmente tú expresas a tu pareja? Me está preguntando. Sí, ¿Qué expreso? Pues amor. a don Alejandro, tu esposo. Pues, o sea, como mi pareja le expreso mi amor, pero también le expreso lo que me disgusta. Exacto. Tú expresas lo que hay en tu corazón. Por lo tanto, si un día de pronto no fue tan bueno, si un día llegaste cansada, si un día llegaste de pronto con muchas ocupaciones, muchas cosas en el trabajo, dificultades y todo, si no eres consciente de lo que vamos a hablar hoy y hacer como esa higiene para llegar a la casa sin todas esas cargas, pues lo que va a terminar sucediendo es que le vas a comunicar, le vas a transmitir eso, ¿cierto? Porque comunicamos lo que hay en nuestro corazón. Por eso la palabra es clara en eso y dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? Entonces, aquí viene algo que es fundamental entender en nuestra historia de vida, en nuestro pasado. ¿Cuáles son nuestras heridas de la infancia? ¿Qué fue lo que pasó en nuestra vida? ¿Cómo se comunicaban papá y mamá? ¿Qué recuerdo yo de eso? Mi papá le pegaba a mi mamá, mi papá le hablaba fuerte a mi mamá, o mi mamá se igualaba con él, ¿cierto? Eso puede ser difícil de creer, pero hay hogares en los que todo se soluciona casi a golpes. Entonces, cuando vamos a ese origen de cómo, qué aprendimos nosotros acerca de la comunicación, acerca de cómo expresar un malestar, algo que nos incomoda, o de establecer esos límites también, pues yo me encuentro con panoramas que a veces no son tan bonitos, que a veces no son tan agradables. Por lo tanto, si en mi historia de vida aún perduran esas heridas y mi corazón no ha sanado, ¿qué crees tú que voy a comunicarle a mi pareja? Lo que tengo en mi corazón, ¿cierto? Por lo tanto, si aún falta sanación, yo puedo replicar ese modelo disfuncional de comunicación que viví en mi hogar, lo puedo replicar en mi matrimonio, en mi hogar de origen. Cuando hablo de mi hogar de origen es papá, mamá, hermanos. Entonces yo viví un modelo disfuncional de comunicación, vi que mi mamá permitió maltratos, abusos, etcétera. Entonces yo puedo en mi matrimonio terminar inconscientemente haciendo lo mismo, ¿cierto? A veces nos vamos a los extremos. Entonces, en ocasiones hay esposos que dicen, no, yo no quiero volver a vivir esto que vivieron mis papás. Pero en otras ocasiones lo que terminamos haciendo es repitiendo la historia. Entonces está el caso típico, por ejemplo, de la mujer que vio cómo de niña, cómo su mamá fue golpeada por su papá, ¿cierto? Y creció con mucho dolor y mucha rabia y mucho enojo hacia papá, representando esa figura masculina para ella. Por lo tanto, esa mujer va a tener también una predisposición en el matrimonio a que cualquier cosa que le quieran decir o cualquier defecto de carácter de su pareja, ella va a estar así como a la defensiva, ¿cierto? Como los gatos, ¿tú has visto los gatos cuando se meten debajo del sofá? Que los vamos a coger o vamos a buscarlos para hacer algo o porque los tenemos que limpiar o lo que sea.
y se ponen así, como, como a la defensiva. Entonces muchas veces la esposa o el esposo también en algunas ocasiones pueden estar así, porque no quieren repetir la historia, porque no quieren vivir eso. Pero entonces ya se manifiesta como en exceso y ya es un temor que me lleva a actuar de una manera indebida, porque está demasiado susceptible frente a cualquier cosa que le digan. Entonces hay muchas cosas que entran en juego en este tema de la comunicación, ¿cierto? ¿Qué más expresa lo que yo tengo en el corazón? ¿Qué es? ¿Yo qué puedo tener en el corazón? Que esto es importante con lo que estamos hablando. Yo puedo expresar sentimientos, ¿cierto? Puedo expresar sentimientos, puedo expresar miedos, puedo expresar anhelos. Por ejemplo, yo le podría decir a mi esposa, mira, es que yo tengo un anhelo, yo tengo un sueño y consultarle qué te parece. O sea, sería una comunicación bidireccional, no donde yo simplemente le digo, mira, lo que pasa es que yo tenía este sueño y compré estos tiquetes y me le aparezco acá con los tiquetes. Cosas así, porque si yo lo hago, pues le estoy imponiendo algo y no hay una comunicación sana cuando se imponen las cosas. Por eso la comunicación tiene que ser producto de esa negociación, de esos acuerdos que se van estableciendo. Entonces, son como varios puntos, pero yo quisiera que empezáramos para poder darle como una claridad y para que cada uno tenga el corazón abierto y dispuesto, porque en este tema de la comunicación no basta con saber, ¿cierto? No basta con simplemente entenderlo. Siempre hemos hablado, la otra vez también les comentaba, de la importancia del proceso de sanar primero en los pensamientos, después en los sentimientos y después en la acción. Muchas personas me dicen, sí, pero es que yo ya sé todo eso, yo ya he escuchado charlas sobre la comunicación, yo ya entiendo que la comunicación funciona así, 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 y me he leído tantos libros, pero no puedo hacerlo, o sea, me cuesta, se me dificulta, no puedo tener una comunicación fluida con mi esposo, o con mi esposa, o con mis hijos. Y entonces cuando vamos al trasfondo, hay una palabra que es clave para la comunicación y que es la humildad. La humildad es un fruto del Espíritu Santo y por lo tanto la humildad es algo que debemos pedir en oración y por eso quiero que hagamos una oración para poder entender qué tan importante es la humildad como fruto, para poder entender qué tan dispuestos tenemos que estar para crecer a través del diálogo, para que la comunicación sea edificante, para que yo pueda comprender al otro, su mundo, su corazón, su historia de vida, sus heridas también. Y a partir de ahí yo pueda también acompañarlo a crecer. Hablábamos también en otro momento cómo es el matrimonio debe ser ese proyecto de vida donde los dos estamos en el mismo barco y los dos remamos hacia el mismo lado y los dos crecemos juntos en todos los aspectos, ¿cierto? Por eso debe haber una unidad y ese sentido de unidad se logra a través de la comunicación. Es muy profundo, es un tema muy importante, porque si hablamos de unidad, la unidad debe ser en lo sexual, en la educación de los hijos, en los proyectos de vida, en los sueños, en la economía, en todo lo que se maneja en la vida matrimonial, en todas las áreas, debe haber una unidad, porque somos una sola carne y estamos llamados a construir un proyecto de vida hasta cuándo, hasta que la muerte nos separe, ¿cierto? Y en realidad es hasta la vida eterna, porque también es una tarea presentarle en la eternidad, presentarle al Señor el alma de nuestro cónyuge. Entonces, también entendiéndolo desde ahí, es más exigente, pero también más bonito y genera más compromiso, que esa palabra compromiso es algo que hoy digamos que no está tan vigente para muchos y que cuesta. Entonces, en esta oración, yo sé que pues, es algo que Dios me iluminó, que mientras preparaba el tema quise escribirla y quise hacerla también en oración para compartirla con ustedes
y espero pues que este sea pues como el inicio para que tengan el corazón bien dispuesto y que puedan recibir todo lo que vamos a hablar, pero que lo puedan aplicar también. Entonces acuérdense que con la oración lo que hacemos es bajar lo que conocemos y lo que sabemos, lo bajamos acá al corazón, pero también nos disponemos en una actitud de humildad y nos abrimos a un nuevo conocimiento, a una nueva experiencia de vida. Entonces, si ustedes han tenido hasta ahora creencias que los han llevado a, a cometer errores en la comunicación, cosas como muy arraigadas de su hogar de origen o de su experiencia de vida también a lo largo del colegio, universidad, compañeros de trabajo, que los han llevado a pensar sobre ciertas cosas de una manera radical. Entonces, hoy los invito a que tengan esa apertura y que sea el mismo Dios quien les llegue al corazón y les hable. Entonces los invito pues a que nos pongamos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Si quieren cerrar los ojos, ahí donde están, si quieren abrir las manos también, siempre lo digo, la importancia de abrir las manos para entregarle al Señor todo lo que tenemos, todo lo que no le hemos entregado tal vez, y para recibir de Él todo lo que Él tiene para darnos. Y van a decir ahí conmigo mentalmente, cada uno, si quieren hacerla o si quieren ahí en voz baja. Amado Señor, consciente de la importancia de una sana comunicación en mi vida y especialmente en mi relación de pareja, hoy quiero entregarte mi corazón y mi alma entera para que tú me sanes de toda herida causada en mi infancia o a lo largo de mi vida que hoy me ha llevado a tener una comunicación disfuncional. De muchas maneras he expresado mi malestar interior por todo lo que he tenido que atravesar a lo largo de mi historia. En ocasiones he lastimado a las personas que más amo, porque como producto de ese malestar emocional he sufrido desbordes y me he desahogado con ellos injustamente, causándoles dolor con mis palabras. Reconozco que en otros momentos no he estado dispuesto a crecer a través del diálogo o a escuchar el sentir de mi pareja o de mis hijos frente a muchas situaciones que tal vez debo cambiar, pues mi orgullo y egoísmo me han nublado y no he tenido la capacidad de aceptarlo. Por eso hoy identifico mi necesidad de ser más humilde y comprendo que necesito tu Santo Espíritu para producir el fruto de la humildad en mi vida y reflejarlo a los demás en mi manera de comunicarme con ellos. Hoy te pido que con mi lenguaje yo pueda tender puentes de encuentro y reconciliación con los demás, y en especial con mi pareja. Que a través de la comunicación yo pueda también comprender lo que hay en su corazón y estar dispuesto a escucharla sin juzgarla. Que yo también le pueda expresar libremente lo importante que es para mí y todo lo que ha significado en mi vida. Que yo pueda expresar ternura, dulzura, admiración, gratitud. Y que cuando tenga un malestar en mi corazón por algo que me incomoda o no me parece, lo pueda primero entregar en oración, para después hablarle a mi pareja, lleno del Espíritu Santo, con un corazón humilde y dispuesto a crecer y a resolver todas las situaciones difíciles que se nos van presentando. Pongo en tus manos todas las palabras hirientes que pude haber dirigido a mi pareja en el pasado. Y te pido que las huellas que dejaron en su corazón sean sanadas y que pueda comprender que no representan lo que siento hacia ella, sino que son producto de mi impulsividad e imprudencia al hablar. Ayúdame a incorporar nuevas palabras y nuevas actitudes, y si antes maldecía, que desde hoy bendiga.
Si antes despreciaba, que hoy acerque. Si antes mis palabras expresaban odios y rechazo, que desde hoy con esas palabras exprese todo el amor que le tengo. Gracias, Señor, porque estás haciendo de mí una nueva persona y lo podré reflejar a través de mi comunicación con los demás. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, eso digamos que es como el principio, pero entonces ahorita está el cómo, ¿cierto? Y qué debo tener en cuenta al momento de comunicarme con mi pareja. Entonces, diría yo que lo primero es saber escuchar y estar dispuesto a comprender. Y ahí digamos que hay que definir cuál es el objetivo de la comunicación, cuál es la intención, cuál es mi intención. Porque si te fijas, en muchos momentos, tal vez la intención no es tan sana, porque como mi corazón está dolido y lleno de resentimientos por lo que pasó, por lo que me hizo mi pareja o por lo que me dijo, entonces yo no tengo una actitud o una disposición de crecer a través del diálogo. Necesariamente no es así. Eso sucede en muchas ocasiones, sucede en el momento en que se presenta el diálogo y en que está el desborde emocional y en que está la dificultad y llegué pues como al límite y me sobrepasé o mi esposa se sobrepasó, en ese momento no es sano hablar las cosas. Ahorita vamos a hablar del momento oportuno, pero hay que esperar y cada uno también debe conocer al otro, porque no es, yo creo que no hay una regla para decir que el hombre eh, se, se tranquiliza más fácilmente que la mujer o la mujer más fácilmente que el hombre, ¿cierto? Algunas personas dicen que al hombre le dura un poco más el enojo en ese momento cuando se exalta, le cuesta más tranquilizarse, pero yo he notado que en otras ocasiones es la mujer quien se resiste a tranquilizarse y a bajarse un poquito y a disponerse al diálogo. Entonces yo creo que eso ya es como un tema muy individual, por lo que les digo que el ser humano es tan complejo y que por su historia de vida, pues son muchos factores los que contribuyen a que tenga determinados comportamientos. Entonces, no es tanto de hombre o de mujer, sino que es mucho que se conozcan y que se identifiquen y que si yo sé que mi pareja es más impulsiva que yo, pues entonces mi tarea es calmar un poquito las aguas, ¿cierto? Bajar las cosas, no igualarme. Pero si yo sé que yo soy el explosivo y que mi esposa es la tranquila y que ella se tranquiliza más fácil y yo soy el explosivo, pues entonces me retiro en ese momento y no hablamos del tema. Porque si voy a estar enojado o voy a estar cargado de todo lo que estoy sintiendo en ese momento, pues ya hablamos ahora claramente que si tengo eso en el corazón, lo voy a, lo voy a manifestar y quien va a sufrir, pues es la otra persona. Pero también sufro yo, obviamente, porque no es nada agradable salirse de control, ¿cierto? ¿Quién se siente orgulloso de eso? Nadie se siente orgulloso de salirse de control. Eso avergüenza, porque a veces, si se han fijado, no sé si les ha pasado, pero a veces nos vemos como niños pequeños haciendo una pataleta con algo que nos sucede, porque nos desbordamos, porque no nos sentimos comprendidos, porque no sentimos que nos están escuchando y creemos que la manera de hacernos sentir o de que la otra persona comprenda lo que hay en nuestro corazón es explotando, enojándonos, levantando la voz o retirándonos airadamente o siendo indiferentes con el otro, porque miren que la comunicación no solo es verbal, sino también corporal, entonces yo puedo ser
simplemente indiferente y de pronto mi esposa me pregunta algo y yo simplemente con los hombros le puedo decir lo que siento. Puedo ser grosero, puedo ser indiferente Claro. o no le contesto. A veces también el silencio duele. A veces esa indiferencia, ese silencio duelen también. Entonces, creo que ahí se tiene que tener un equilibrio porque yo me debo retirar en el momento, es aprender a conocernos, aprender cómo somos los dos, pero créanme que no hay más importante y más valioso consejo que yo les pueda dar hoy que la oración, porque en esos momentos, cuando el corazón está endurecido, cuando yo estoy enojado, cuando yo estoy desde mi egoísmo, ¿cuál es el mejor antídoto del egoísmo? Para ti, ¿qué es lo contrario al egoísmo? El compartir. El amor. ¿Por qué? Porque el egoísmo, yo en el egoísmo en ese momento, si estoy discutiendo algo o estoy hablando algo, si yo estoy desde el egoísmo, a mí en ese momento lo que me interesa es lo que yo quiero expresar, lo que yo siento, lo que a mí me importa, ¿cierto? Por eso es que necesito de Dios, porque como Dios es amor, y yo en la oración lo que hago es que han visto un velón encendido, ¿cierto? Hagan de cuenta que la luz es el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa con la parafina del velón? Cuando la luz está encendida, cuando el fuego está encendido, se derrite, ¿cierto? Es dócil, es moldeable. Lo mismo pasa con nuestro corazón. Nosotros a veces permitimos que el corazón se nos endurezca y estamos en el egoísmo y estamos en la soberbia, en el orgullo. Estamos llevados de nuestro parecer, de nuestros impulsos. Por eso es tan importante la oración en ese momento, porque cuando yo me dispongo a orar, yo entro en la presencia del Señor. Cuando entro en la presencia del Señor, el Espíritu Santo se lleva ese egoísmo. Si yo me dispongo y yo le pido, Señor, dame un corazón de carne, dame un corazón noble, dame un corazón dulce, un corazón afable, que me permita ver lo que mi esposa siente también, no solo lo que yo siento. Que me permita ver lo que hay en su corazón, que me permita escucharla, que me permita comprenderla. Entonces miren que ya no estoy desde el egoísmo, estoy desde el amor. Pero si yo no oro, ¿saben qué va a pasar? Que el enojo perdura, perdura. Y muchas parejas lo que hacen es que dejan pasar eso, dejan enfriar ese momento de enojo y están como anestesiados, porque se ponen a ver una película, porque se ponen a hacer alguna actividad. Entonces dicen, vean, bueno, ya hagamos las paces, ¿cierto? Pero hagamos las paces de dientes para afuera. Hagamos las paces, no quiero pelear contigo, vámonos a pasear o vámonos para un centro comercial o vámonos para tal parte o veámonos una película. Y ya, y están entretenidos, pero en su corazón, ¿qué hay? Aún sigue ese reclamo. No han solucionado el conflicto, no han resuelto nada de lo que querían hablar o de lo que los llevó a pelear. Entonces, por eso es bueno aislarse un momento, pero tampoco dejar así. No es porque es que después decimos, no, eso ya. Muchas familias están acostumbradas a hacer eso, se ofenden, se hieren, se dicen de todo y al otro día son como si nada. No sé si te ha pasado, conoces familias así, pero yo conozco muchas, donde se dicen cosas durísimas, durísimas, y al otro día están como si nada, ¿cierto? Pero no es una actitud de perdón, fíjate en esto. Una cosa es yo decirte te perdono, cuenta cero, ¿cierto? Como muchas veces hacemos con mi esposa el ejercicio antes de acostarnos, antes de ir a dormir, yo le digo cuenta cero y ella me mira y me dice cuenta cero. Nos damos un beso, hacemos una oración y eso sí es cuenta cero, porque ahí sí está la presencia de Dios, porque ahí sí hay perdón. Pero si yo le digo, bueno, después hablamos, ¿cierto? Y al otro día como si nada, hola amor, ¿cómo te fue en el trabajo? Ya está. Y sigue las actividades, sigue la vida y creemos que eso se solucionó. Y no es así. Eso se quedó ahí pendiente y no se trabajó. Y nuestro corazón sigue allá. Entonces, y especialmente las mujeres, yo creo que te vas a identificar con esto, pero a las mujeres les pasa mucho que se acuerdan del día, la hora, la fecha exacta
de la palabra que uno les dijo o de lo que uno hizo como hombre. Hay un sentir muy profundo en la mujer, pues precisamente por su sensibilidad, porque la mujer es más sensible, ¿cierto? Por su dulzura también, y por, dependiendo pues también de su formación, pero la mayoría de las mujeres tienden a ser muy sensibles, pero también eso las puede llevar a ser susceptibles e hipersensibles y a vivir en el resentimiento, que lo hemos hablado también. El resentimiento significa resentir, volver a sentir. Entonces la mujer vuelve y recrea toda la escena. Mi esposa, hablando con mi esposa a veces me dice, es que yo me imagino todo, o cuando me están contando algo o me veo una película, yo como que me meto allá en la película y me imagino todo y visualizo todo como si yo estuviera ahí. Y después tiene una pesadilla o un sueño relacionado con eso, porque como que recreó tanto esa imagen y se metió tanto ahí que siente. O sea, ya mira que ya se bajó acá a un sentir y de pronto tuvo miedos que pues se manifiestan ya después en los sueños de cierta manera o en maneras de actuar incluso. Entonces, por eso es tan importante este proceso, el proceso de entender cómo a veces en esa dureza de corazón tendemos a recrear. Eso no solo le pasa a las mujeres, yo conozco también muchos hombres que viven en el resentimiento. Lo que pasa es que no sé si porque somos más despistados o olvidadizos, no sé, como que a veces no estamos ahí como todo el tiempo recordando eso. Entonces, a veces se nos olvida, pero otra cosa es que haya sanado el corazón, ¿sí ves? Claro. Otra cosa es que haya sanado el corazón verdaderamente. Entonces, en esto, digamos que ahí esa primera etapa es muy importante. Otra cosa que es fundamental en la comunicación, otro paso que está por acá, ya hablamos pues de la intención, ¿cierto? La intención puede ser sanar, puede ser agredir, puede ser crecer o puede ser destruir simplemente. Después hablamos de esa disposición que hay en el corazón hacia el otro, de esa apertura que tenemos en el corazón para lo que el otro nos quiere decir y para expresarlo pues de una manera sana. Pero entonces en eso también tenemos que encontrar digamos que es algo también importantísimo, la eufonía, que es el tono de voz con el que yo lo quiero expresar. Y entonces, en ese tono de voz, yo también puedo tener patrones marcados, conductas de mi historia. Si mi papá tenía un comportamiento también autoritario con mi mamá o con otras personas y hablaba fuerte y era impositivo y levantaba el tono de voz, yo muchas veces sin querer hacerlo, termino haciéndolo. Eso también puede suceder. Entonces tenemos que ser cuidadosos para no repetir esos patrones como tan marcados de comunicación. El tono de voz es muy importante, mas no determina tampoco que la comunicación sea buena, porque hay mujeres o hay hombres que tienen un tono de comunicación así muy dulce, un tono suave, un tono que tú parece que no estuvieran enojados, pero pueden herir más que una persona que grite. ¿Sí ves? Entonces, no necesariamente el tono de voz es determinante, pero sí hay algo claro. Y es que tú vas a estar más a la defensiva si yo te grito, si yo levanto la voz, pues te voy a llevar a ti también a que te descompongas, porque pues te vas a sentir agredida solo por el tono de voz. Así no sea muy fuerte lo que te digo, pero solo por el tono de voz te vas a sentir como agredida, como violentada. Entonces vas a reaccionar también. Y
Y en esto, digamos, también es muy importante cómo hablaba eh, papá, cómo hablaba mamá, o qué tanto también permitían y callaban, porque a veces, digamos, ese tono de voz ni siquiera estaba. Hay mujeres que por ser sumisas, por ser dóciles, por ser amorosas, que eso no tiene nada de malo, pero digamos que malinterpretaban y se iban al extremo. También digamos que ahí hay patrones de comunicación de machismo también muy marcados. Entonces, la mujer muchas veces creía que sí, que el hombre era el que podía hablar, el que podía levantar la voz, pero que como que su voz no valía, como que ella no, mejor no opinaba, como que mejor no decía nada para no tener conflictos, precisamente por miedo a la confrontación, por miedo al conflicto, porque puede ser que en su hogar de origen creció con mucho miedo a esas confrontaciones, a esos conflictos entre papá y mamá. Entonces ya se va al extremo. Por eso hablábamos ahora de los extremos que son tan importantes, que a veces se convierten en mecanismos de defensa, pero otras veces se convierten en esa permisividad para que el otro me dañe o me hiera. Entonces malinterpretamos. Y a veces en ocasiones a la mujer le sucede eso, que guarda silencio, pero se está encerrando en una cantidad de dolor, ¿cierto? De reclamos, de reproches, de palabras hirientes que tiene guardadas y entonces no lo habla, no lo manifiesta. Pero ¿cuál es su manera de expresarse? ¿Cuál puede ser su manera de expresarse? ¿Cuál crees? Ira, con ira. La ira puede ser una, Mm, la indiferencia, sí, ¿cierto? Su esposo llega cansado de trabajar, lo que sea, y pues no se preocupa por él, no le tiene su comida, bueno, no, no lo recibe cariñosamente, no lo recibe con un abrazo, con un te amo, ¿cómo te fue hoy? No. Entonces, mira que sin querer se va generando una distancia emocional. Hay una distancia, hay un muro. Entre todos los seres humanos a veces hay un muro y no nos damos cuenta. Hay un muro con papá, hay un muro con mamá, hay un muro con los hijos, hay un muro con el cónyuge. Pero a veces decimos, no, pero es que yo no siento resentimiento contra él, no, pero es que yo no tengo nada pendiente con él, no, pues es que yo no tengo que perdonarle. Decimos eso. Pero claramente hay situaciones y conflictos que no han sido resueltos y hay inconformidades hacia esa persona, hasta tal punto que entonces, como somos muy dados a pagar con la misma moneda, entonces, si una persona es amorosa con nosotros, dulce, comprensiva, si ha sido especial, detallista, pues el día del cumpleaños yo lo llamo y estoy pendiente de sus cosas y lo felicito y todo. Pero fíjate que muchas personas, cuando les sucede eso, cuando tienen pendientes y distancias y barreras emocionales con la otra persona, lo que dicen es, no, no tuve tiempo, es que estuve muy ocupado y no llaman a la persona el día de su cumpleaños. Es que tuve muchas cosas que hacer, estaba supremamente ocupado. Y no es eso, sino que hay una distancia. ¿Cada cuánto llamas a papá y mamá? Ah, no, yo los llamo cada 3 meses. Claramente tiene que haber una distancia. Claramente tiene que haber un... No, pero yo no tengo nada que perdonarle a ellos, yo estoy muy agradecido con ellos. Y entonces, ¿cuál es la distancia que hay? ¿Cuál es la barrera? ¿O será que somos tan ingratos, cierto? O sea, somos tan desagradecidos con lo que nos han dado que también permitimos que nuestro corazón esté en el egoísmo, en el orgullo, en la soberbia y pues no nos manifestamos. No pensamos en los demás a veces también por nuestras ocupaciones, por nuestras tareas, por nuestras luchas diarias. Nos volvemos solo como que pensamos en nuestras necesidades, en nuestra ocupación y dejamos de ver a los demás. Así es. Entonces esto también es súper importante en la comunicación. Y otro puntico que es muy importante es el momento oportuno, escoger el momento oportuno.
En ese momento oportuno necesitamos algo que es la prudencia, ¿cierto? La prudencia es un término que se emplea como sinónimo de sensatez, de mesura, de templanza, de cautela o de moderación. Y está muy relacionado con que si yo siento que le quiero decir algo a la otra persona, si yo tengo un entripado, dice mi mamá, yo tengo un entripado, o algo acá, ¿cierto? Como que un nudo en la garganta con algo que quiero decir, con algo que me incomoda, con algo que no estoy de acuerdo, yo no lo puedo decir así en seco porque me nació, porque simplemente soy franco, decía mi abuela, es que yo soy franca, ¿cierto? Yo soy franca, yo digo las cosas como son, pero el hecho de decir las cosas como son, así, sin anestesia, a veces genera un malestar en el otro, porque no las digo de la mejor manera, ni el otro las va a recibir de la mejor manera. Entonces, ¿cuál es el momento oportuno? Si, por ejemplo, tú estás bien ocupada, estresada, haciendo almuerzo con cosas de tu trabajo, y llega Alejandro y te pone un tema así bien espinoso y te lanza el tema así de una vez, como un reclamo, tú que lo más probable es que Qué pensante. no le contestes de la mejor manera. Entonces, por eso es tan importante aprender a identificar cuáles son los tiempos, cuáles son los momentos. Y también eso tiene mucho que ver con el conocerse, ¿cierto? Porque hay cosas que nos molestan más a unos que a otros. Entonces, por ejemplo, yo identifiqué algo que identifiqué, ahora que te decía que tú estás ahí haciendo tus alimentos y todo, algo que identifiqué es que yo, mi esposa, cuando está acelerada haciendo de comer o cuando está sobre el tiempo con algo, pues yo no puedo llegar a ponerle temas de conversación en ese momento porque se sale de casillas, porque no es el momento oportuno. Al Claro. igual que ella ha identificado también momentos en que de pronto yo estoy más con cosas del trabajo, que estoy de pronto un poco ocupado, que estoy sobre el tiempo. Entonces, hemos aprendido a identificar esos momentos. Y eso pues ya es muy personal, ¿cierto? Habrá, por ejemplo, alguien, pongo un caso cualquiera, pero habrá alguien que cuando se moja o cuando si estaba en la calle y se bañó por un aguacero, como le dicen allá, una tempestad, pues, una tempestad y que llegó bañado, entonces, pues, hay personas que dicen, yo me pongo muy de mal genio cuando me mojo, ¿cierto? Hay personas que dicen que, que les cambia el carácter con ciertas cosas, o cuando tienen hambre, por ejemplo, cuando sus necesidades básicas no están cubiertas, tendemos a ser más explosivos o impacientes en esos momentos. Entonces yo no solo debo identificar las mías y las del otro, sino también estar dispuesto a cambiarlas, porque tampoco me puedo quedar con eso. Entonces si yo sé que yo soy más explosivo cuando estoy ocupado, cuando estoy estresado, cuando tengo trabajo y estoy sobre el tiempo, entonces ya identifico eso como una situación. Esto también es importante que ustedes lo escriban, lo identifiquen cuándo es el mejor momento para comunicar lo que quieren a la otra persona, pero también en lo personal cuáles son los momentos donde yo estoy más vulnerable, donde yo estoy más irritable, donde yo puedo reaccionar más fácilmente. Y entonces si yo los identifico, entonces yo ya sé que si tengo ese día y estoy ocupado y estoy trabajando, identifico inmediatamente, como ya lo tengo consciente, identifico y digo, bueno, como estoy, hoy es un día donde estoy muy estresado, donde estoy muy ocupado, donde tengo muchas cosas por hacer, me voy a hacer un propósito. Y es que si mi esposita viene a preguntarme algo o a hablarme de algo, le voy a contestar amablemente. Y le voy a decir, amorcito, podríamos hablar eso en otro momento. Entonces miren la diferencia. Se va construyendo, se va creciendo a través del diálogo, pero porque yo tengo identificadas todas las situaciones que hay. Ahora, también es importante que ustedes identifiquen cuáles son los temas espinosos de conversación en su matrimonio, en su relación de pareja. Escríbanlos. Hay que identificarlos y sacarle tiempo a eso. Por ejemplo, yo sé que, un ejemplo cualquiera, en el tema económico, yo no puedo, por ejemplo, manifestarle a mi esposa que si mis papás tienen una necesidad,
yo les voy a ayudar. Entonces, primero, el escribirlo me permite identificar varias cosas. Primero, que no soy yo quien les va a ayudar, sino que con los ingresos familiares, porque eso también es otra cosa que se maneja en la comunicación de la economía, con respecto a la economía, que en los ingresos familiares, que son la provisión de Dios para nuestro matrimonio, mis padres tienen una necesidad y como yo debo honrarlos, le comento a mi esposa que yo, miren que decíamos que ¿qué se manifiestan? Se manifiestan los sentimientos, se manifiestan los miedos, pero también se manifiestan los anhelos, los proyectos. Entonces yo le puedo decir a mi esposa, amor, mira, te quiero compartir un anhelo que tengo. Yo quiero que mis padres estén bien y ellos tienen una necesidad en este momento y yo quisiera que les ayudemos, porque miren que la estoy involucrando. Yo quisiera que les ayudemos. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? ¿Con cuánto crees que podamos hacerlo? Porque si con cuánto, pero miren que por eso hay que tener un presupuesto familiar y hay que tener un mismo lenguaje en en esos gastos, porque entonces con cuánto, pues el otro no va a saber si podemos, si no podemos, si quedó, si no quedó, ¿sí ves? Por eso es tan importante tener un presupuesto definido y saber cuáles son los gastos que tenemos, cuáles son las obligaciones mensuales fijas, cuáles son los gastos que ocurren esporádicamente o gastos variables y cuánto tenemos destinado para cada cosa, cuánto tenemos destinado incluso para la diversión, para, para el entretenimiento, porque si no lo que le pasa a una familia es que por no estar en común acuerdo en cuanto a las finanzas, entonces se van para San Andrés, o bueno, allá se van pues para Cancún en México, se van para Cancún, que es como el de los mejores destinos, y vuelven de Cancún, y entonces después le dice el esposo a la esposa, amor, hay que pagar esto. Pero ¿cómo así? Tú no me dijiste que... Y nos quedamos sin dinero. ¿Sí ven? Así puede pasar. Nos quedamos sin dinero. Sí, claro, nos quedamos sin dinero. Yo pensé que tú tenías para pagar esto. No, pero tú no me dijiste. Y empieza un problema, pues, de nunca acabar. Y entonces a muchas parejas les pasa eso. Se meten en muchos problemas económicos, pero no solo lo económico, sino que queda la herida. Porque si alguno de los dos percibe que el otro no le quiere ayudar, el otro no lo quiere respaldar en sus cosas, pues dime qué sentido de unidad tiene eso. Dime qué sentido de unidad tiene que yo tenga una necesidad familiar con mis papás y que mi esposa me diga, sabiendo yo, por ejemplo, que hay dinero disponible, que mi esposa me diga, no le vas a dar un peso a tus papás, no les vas a ayudar. Entonces, ¿cómo queda eso? ¿Por qué? ¿Por qué se dan todas estas situaciones? Porque no tenemos una comunicación, ¿cierto? Por eso la palabra comunicación habla de ese común. Debemos estar en un común acuerdo, debemos estar en comunión, debemos estar los dos en cada área de nuestra relación. Igual pasa con la educación de los hijos. La comunicación con respecto a la educación de los hijos es fundamental, porque si el papá dice una cosa y la mamá dice otra, ¿cómo se van a quejar después de que los hijos son desobedientes, de que los hijos son rebeldes, que los hijos todo lo contestan, todo lo refutan, que no aceptan nada de lo que se les dice? ¿Sí ves? ¿Por qué se da esto? Porque no hay un acuerdo, porque no hay una comunión en ese aspecto, y como no hay una comunión, no hay un acuerdo, entonces pues los hijos tiran para el árbol que más les da sombra. Entonces a veces incluso se les llega a pensar que papá es malo y mamá es buena, o al contrario. Claro, el que pone más normas va a ser el malo del paseo. Y el que es chévere, entonces es el papá chévere y yo amo más a mi papá chévere. Por eso se terminan haciendo un daño también como padres. Entonces todas estas cosas son indispensables identificarlas, escribirlas
y trabajarlas a través de la oración para que posteriormente, después de orar, con ese corazón dispuesto y abierto, yo pueda ir y solucionar eso con mi cónyuge. ¿Cómo la ves hasta ahí? Muy bien, Doc. Oiga, se nos acabó el tiempo, se me fue rapidísimo. Estaba viendo, eso estaba bien. Por eso paré ahí, para ya, si alcanzamos de pronto unas preguntitas o algo que quieran y listo. Pues a ver si hay alguna preguntita por ahí. Comentarios, preguntas, A ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. pero a grandes rasgos eso era lo que les quería pues como contar. Es un tema muy extenso, pues se pueden sacar demasiadas cosas de ahí, pero creo que desde que se trabaje esa humildad, desde que se tenga esa disposición, siempre vas a construir y a lograr buenas cosas en el diálogo, vas a crecer. Claro, pues es que la humildad es la base de todo. La humildad es amor. Es reconocer que Dios es el dueño de todo cuanto existe y de todo cuanto tenemos. Es darle ese lugar a Él y comprender también nuestro lugar como hijos de Dios. Así es. Oiga, ¿Alguna doctor, pregunta por ahí? dígame dónde lo pueden encontrar. Ah, bueno, sí, Psico Julián Arbeláez. Si quieres, acá lo voy a escribir. Ajá. Su cuenta de Instagram. Psico Julián Arbeláez. Listo. Ahí lo envié para que si quieren agregarme ahí. Por ahí preguntan, ¿cómo se logra ser humilde? Mira, la humildad, como les comentaba al principio, es un fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, los frutos los recibimos cuando estamos dispuestos a recibirlos y cuando oramos para que el Señor conceda eso en nuestra vida. Entonces, lo primero creo que sería eso, la humildad de reconocernos pequeños y entender la grandeza de Dios. La humildad también significa desprendernos del egoísmo. La humildad también implica ver al otro como alguien importante, como, como alguien que valora, como alguien que también es un hijo de Dios, que siente, como alguien que tiene también heridas en su corazón, que tiene también un pasado. Y cuando yo entiendo eso desde otra perspectiva, estoy siendo humilde. Ahí, por ahí preguntaban otra cosa y era, por aquí encontré, ¿cuál sería la mejor forma de tocar un tema cuando ninguno de los dos quiere ceder? Ah, bueno, miren, la mejor manera, primero, como les digo, es después de orar, después de tener esa disposición y esa humildad, escribir, si quieren escribir sobre ese tema, en esa narrativa personal, a veces encontramos muchas respuestas. Entonces eso es muy importante que se haga, porque yo tengo que preguntarle también a Dios honestamente si lo que yo quiero manifestarle a mi esposa si está acorde a la voluntad de Él o es simplemente un parecer mío. Entonces aquí ya no es mi punto de vista, ya no es mi perspectiva, sino que yo invito a Dios y a la luz de la palabra preferiblemente que me permita ver ese tema con otros ojos, que me permita tener esa luz frente a eso, que me dé sabiduría frente a ese tema que quiero tocar con mi esposa y que me muestre si ella está también desde su sentir en lo correcto y cómo a partir de ahí podemos ceder los dos. Es que en una negociación no es uno de los dos el que se tiene que someter y el otro ganar, no es así. En la comunicación ganamos los dos, porque los dos cedemos, porque los dos eh, ponemos de nuestra parte. Y entonces se llega a ese punto intermedio. Se negocia porque precisamente tú estableces una idea, la otra persona establece, pero yo creo que también es muy importante cuando escuchamos al otro.
Entonces escuchaba un ejemplo como que, mira, lo que pasa es que a mí lo que me incomodó es que tú atendieras a tu familia primero y a mí me dejaras de última, que tú me sirvieras a mí, por decir la comida de última, y que atendieras primero a ellos. Me hiciste sentir mal. Entonces yo, mientras la escucho, le puedo decir, bueno, entiendo que tú te sientes mal por esto. Lo que me quieres decir es que para una próxima ocasión te tenga más en cuenta, te dé como el lugar y te dé la importancia. Eso es lo que me quieres manifestar. Mira que la estoy escuchando y lo estoy como entrevistando a la vez. Estoy siendo como su interlocutor, pero también estoy poniéndome en el lugar de ella. Entonces, de esa manera, la conversación va a fluir, porque es desde su sentir, porque me importa también su sentir. Entonces le digo, bueno, te pido perdón. Si así lo sentiste, no era lo que quería que sintieras. Mira que esta es una actitud de humildad, te pido perdón. Y si así lo sentiste, no fue en ningún momento lo que yo te quise expresar. Entonces, ¿qué tan importante es eso? Que no todo lo que el otro siente fue lo que yo le quise expresar. Y es importante hablarlo. Entonces, a Claro. partir de ahí vamos creciendo. No, Y pues, aquí lo mismo. Aquí, ¿qué hacer cuando mi pareja siempre quiere tener la razón y no reconoce sus errores? Volvemos a lo mismo. Primero, debo hablarle a Dios de mi pareja. Y si mi corazón está dispuesto, está dócil y está en otra actitud también de entender por qué esa persona está tan cerrada, por qué no quiere reconocer sus errores, porque está lleno de orgullo y de soberbia, yo también le demuestro con mi humildad y con mi amor que es importante para mí. Y a lo mejor voy a lograr desarmar su corazón. A lo mejor voy a lograr desarmar su corazón. Pero si yo soy bien orgulloso, bien soberbio, ¿yo cómo voy a desarmar a otro bien orgulloso y bien soberbio? Eso es imposible, porque es un choque de dos mundos. Eso, mejor dicho, genera una explosión horrible. Pero si el uno es duro, soberbio, orgulloso, y si yo soy humilde, dócil, paciente, amoroso, comprensivo, más fácilmente lo voy a llevar a reflexionar. Y esto pues también depende de muchos factores. Puede ser que yo ya lo haya intentado por todos los medios y que no me quiera escuchar. En ese caso, la comunicación escrita para mí es una estrategia supremamente buena, porque entonces si no te quiere escuchar, si no quiere hablar contigo, tú en una carta le expresas eso y él la va a leer. Hazla con amor, hazla en oración, hazla con amor y él la va a leer. Y entonces como él la lee, la relee y vuelve y la mira, pero no te va a contestar, o sea, no vas a estar ahí para que él te conteste, para que se enoje, para que se defienda, y entonces va a recibir el mensaje. Y al recibir el mensaje, ese mensaje cala en su corazón, porque también tú has orado para que ese mensaje cale antes de hacer la carta. No va a ser una carta con rabia, no va a ser una carta con enojo, no va a ser una carta con reclamos, con sátiras, sino que va a ser con mensajes yo siento. Entonces, esto también es importante que no lo alcanzamos a hablar, pero el mensaje yo siento es precisamente eso. Es decirle, mira, yo siento que las cosas podrían ser mejores si nos disponemos, si esto y esto y esto. Yo siento, es un sentir mío. Yo le estoy expresando un sentir, pero no lo estoy juzgando, porque si yo te digo, si yo le digo a mi esposa, es que tú tal cosa, es que tú tal otra, es que tú tienes la culpa, es que tú eres responsable, es que mis hijos no sé qué, ¿cierto? Entonces, cuando están esos reclamos airados y cuando el otro se ve señalado, ¿qué pasa? Hace como ese gato cuando lo van a atacar, ¿cierto? O cuando lo van a coger, el gato mismo se defiende y saca las uñas y va a contestar de la misma manera. Y eso nos pasa en la comunicación, que es a veces un tira y afloje y que no sabemos manejarlo de la mejor manera. sí es, Doc. Pues muchísimas gracias, Doc, por Con darnos mucho, este espacio, por siempre orientarnos en, pues en esto del matrimonio que es un poquito complicado. con mucho gusto, Vivi, sí, no es nada fácil y para nosotros tampoco ha sido fácil. Ha sido un aprendizaje y nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, ¿cierto? Digo Sí, yo, con mi esposa, pero ha sido lo más edificante y hoy nos sentimos muy bendecidos de poder estar creciendo juntos. ¿Cuánto dura eso? Toda la vida, ¿cierto?
¿Cuánto tiempo van a existir dificultades, problemas? Toda la vida. Lo que pasa es que los que nos suceden hoy los afrontamos de otra manera, ¿cierto? Y si nos exaltamos y si nos enojamos y si nos ofendimos, entonces no dejamos que todo se vuelva un problema. Por eso la palabra es clara y dice, enójense, pero no pequen. Quiere decir que el pecado no es enojarse. El pecado es permitir que el orgullo, la soberbia, la dureza y el egoísmo se queden en nuestro corazón Así y es. acostarnos enojados, ¿cierto? Entonces no podemos permitir eso y el antídoto contra eso es el amor de Dios. No hay más camino, la verdad. Así es, Doc. Que Dios los bendiga. Muchas gracias también por haberme hecho la invitación. A los que quieran, entonces ahí seguirme la cuenta, poco publico, pero estaré pues ahí como publicando cositas sobre todos estos temas. Entonces, ya saben, @psico Julián Arbeláez. Por ahí está más arriba en el chat. Dios los bendiga. Cuídese, Doc, que Dios le bendiga. Nos vemos, bye. Saludos a todos. Buena noche, que descansen.